Estamos en la ciudad de Vigy, que en francés significa ciudad de los judíos. De hecho, estamos en un suburbio muy cerca de París. Vinimos aquí porque esta calle, especialmente este edificio a mis espaldas, tiene un significado para mí, porque fue parte de mi niñez. Es más, esta sinagoga fue plantada o establecida por mi padre cuando yo era un niño. Ricardo nació en Casablanca, Marruecos, pero para una familia judía era muy difícil vivir en ese país en aquella época. Se mudaron a Francia cuando Ricardo era un muchacho. Su familia compró una casa en las afueras de París, pero pronto se dieron cuenta de que no había una sinagoga cerca. Como no había sinagoga en esta ciudad, mi padre, que era un judío ortodoxo, decidió plantar una sinagoga. Primero hizo una iglesia hogar, podríamos decir una sinagoga hogar. Esta sinagoga se convirtió en la sinagoga oficial de Vigy. Y fue aquí donde tuve mi Bar Mitzvah cuando tenía 12 años, tal como Jesús en Jerusalén cuando tenía 12 años. Estamos frente a esta escuela, mi escuela cuando era niño. Esta escuela es importante para mí, porque fue mi escuela primaria y fue aquí donde conocí a un amigo que me presentó a su padre. Su padre era un adventista del séptimo día. En esa época no había muchos adventistas del séptimo día en Vigy. Fue aquí donde Ricardo conoció la Biblia. En los siguientes años, él aprovecharía cada oportunidad para ir en la casa de su amigo a estudiar la Biblia. Con el tiempo, él sintió un cambio en su forma de ver la vida. Me tomó casi 5 años descubrir que Jesús era el Mesías de la Biblia. Entonces, le entregué mi vida a Jesús. Pero fue muy duro para mi familia. Recuerdo que casi 2 meses antes de mi bautismo, mi padre llamó a muchos rabinos para convencerme de que no me convirtiera al adventismo. Pero ningún argumento pudo competir con mi comprensión de la Biblia. Después de un mes que mi padre descubrió que había decidido bautizarme, me dijo: «Ya no eres mi hijo», y me echó de la casa. No vi a mi padre por casi 10 años. And then I have not seen my father for about 10 years. En el mundo hay millones de judíos que aún no han sido alcanzados por los cristianos. Desde que entregó su vida a Jesús, Ricardo se ha apasionado por compartir el Evangelio con los judíos. Se convirtió en pastor y vivió en Israel 15 años y trabajar como pastor allí. Después volvió a París para continuar su trabajo, alcanzando a los judíos. Hoy, Ricardo lidera una pequeña congregación judío adventista en París. Este grupo se reúne en un pequeño espacio de lo que alguna vez fue un cine de películas antiguas. Las reuniones son un puente entre la fe judía y la fe adventista, pero necesitan de nuestras oraciones. Les conté que nací en la familia judía ortodoxa. Sé que los judíos son el pueblo de Dios de la Biblia, pero falta algo entre los judíos. Lo que falta es un conocimiento de Jesús. Descubrí a Jesús hace 40 años. Estoy en la iglesia desde entonces. Trato de compartir a Jesús con los judíos, porque sé que ellos necesitan a Jesús. Sé que la segunda venida de Jesús será muy pronto, y por eso Él necesita que los judíos descubran a Jesús. Lo he experimentado en mi vida.
Sé por experiencia que los judíos necesitan a Jesús. Necesitamos compartir a Jesús con ellos. Porque queremos que Jesús regrese pronto. Tenemos que hacer el ministerio judío. Debemos predicar el Evangelio a los judíos. Por favor, oren para que sigan creciendo estas sinagogas adventistas. Gracias por su apoyo a ministerios como este.